Mi nombre es Ricardo Méndez, y, aunque tenga 58 años y algunas canas que asoman sin pedir permiso, siempre pensé que mi experiencia valía más que cualquier algoritmo o moda empresarial pasajera. Durante 25 años fui el director de operaciones de Logística Continental, una multinacional nacida en un pequeño edificio de 3 pisos en la Ciudad de México, pero que con el tiempo, y con mucho esfuerzo de mi parte, se convirtió en una red inmensa de centros de distribución, proveedores, rutas y sistemas que parecían tener vida propia. Cuando empecé, la empresa tenía apenas 3 centros operativos. Cuando me despidieron, ya eran 47 sucursales repartidas por todo el país, relacionadas con más de 200 proveedores y sostenidas por acuerdos, protocolos y redes de confianza que yo mismo había construido. Yo no era simplemente un empleado antiguo. Era, sin exagerar, la memoria viva de esa empresa. Conocía cada desvío en cada ruta, cada proveedor informal que podía salvarnos en emergencias, cada sistema obsoleto que funcionaba solamente si se trataba con paciencia quirúrgica. Sabía a qué hora se retrasaba el conductor de Transportes del Norte. Sabía por qué distribuidora de Guadalajara nos daba prioridad, sabía qué equipos estaban sostenidos por parches, cuáles se reiniciarían con un simple apagón, y en qué momento una pequeña falla podía transformarse en una catástrofe. Pero todo ese conocimiento práctico, construido con años de golpes y aciertos, no cabía en una hoja de Excel, por lo que al nuevo director general le parecía obsoleto, retrógrada y caro. Miguel Vázquez llegó a la empresa envuelto en el aura fresca de un MBA de Stanford, con 38 años y un lenguaje lleno de palabras como escalabilidad, disrupción e integraciones inteligentes. Yo lo veía moverse con su MacBook como si fuera una extensión de su brazo. Nunca había pisado un almacén real, nunca había negociado con un proveedor que llevaba 20 años trabajando contigo, nunca había sentido lo que era resolver una crisis a las 3 de la mañana por un choque en carretera. Pero tenía el poder del cargo, y con eso bastaba para él. El día del despido fue un jueves a las 2 de la tarde. Me citó junto a Jennifer, la directora de Recursos Humanos. No hubo saludos, ni charlas triviales, ni agradecimientos por las más de 2 décadas que entregué. Miguel simplemente me miró por encima del borde de su laptop y soltó, con una frialdad quirúrgica, que mi puesto desaparecería. Dijo que costaba mucho mantenerme, que podían contratar 2 analistas jóvenes por el mismo dinero y usar inteligencia artificial para optimizar procesos. Para él, yo ya era parte del inventario viejo, una maquinaria que había que sustituir. Me entregaron un sobre con un paquete mínimo de liquidación. 2 meses de sueldo. 90 días de seguro. Ese era el valor que le daban a 25 años de sostener a la empresa con mis manos. No me enojé. No discutí. No hice escándalo. En realidad, solo confirmé algo que llevaba meses deduciendo. Miguel no tenía idea de cómo funcionaba realmente la industria en la vida real. Y despedirme, sería su propia ruina. Cuando regresé a casa esa noche, me serví un tequila Don Julio. Respiré hondo y abrí una carpeta encriptada que guardaba desde hacía 5 años. La había nombrado Proyecto Fénix. Mientras Miguel soñaba con transformar la empresa desde su oficina climatizada, yo había construido cuidadosamente un sistema alterno que nadie conocía. No era un plan de venganza, sino de supervivencia. Sabía perfectamente que un día alguien vería mi edad como un número inútil y querría reemplazarme. Dentro de esa carpeta tenía copias de diagramas de red, manuales de equipos antiguos, acuerdos informales con proveedores, notas personales y, sobre todo, un sistema de monitoreo independiente que yo mismo había diseñado para detectar fallas invisibles a los ojos de cualquiera que no hubiera vivido la logística desde abajo. A las 2 semanas de mi salida, Jennifer me llamó desesperada. La voz temblaba. Los nuevos sistemas estaban fallando. El brillante software de IA que Miguel compró estaba provocando retrasos monstruosos. 3 contratos se habían perdido en una sola semana, incluyendo uno con Walmart. Me ofrecieron contratarme como consultor temporal, por una tarifa ridículamente baja, como si la empresa aún creyera que podían obtener mi conocimiento sin pagarlo. Les dije que no. No porque quisiera verlos sufrir, sino porque era demasiado tarde para parchar un barco al que ellos mismos le habían abierto los agujeros. El colapso se aceleró como una avalancha. La IA tomaba decisiones absurdas, porque Miguel no entendía que ningún algoritmo puede suplir la experiencia del campo, ni llenar los huecos de información que solo un ser humano sabe controlar después de décadas.
Enviaron medicamentos perecederos por rutas donde se derretirían bajo el sol, desviaron camiones hacia zonas en construcción, duplicaron pedidos por errores viejos que yo sabía manejar, ignoraron acuerdos personales que mantenían viva la red. Proveedores de confianza comenzaron a abandonar la empresa. Clientes históricos dejaron de recibir entregas a tiempo. El punto de quiebre llegó cuando Continental estuvo por perder el contrato más grande, el de Corporación Target, valorado en 450 millones anuales. Miguel ni siquiera entendía el tamaño del problema. Yo sí. Y cuando Target consideró migrar sus servicios a otra empresa, fui yo a quien llamaron, no a él. Porque el director de logística de Target era un excompañero mío. Alguien que me respetaba y sabía que la experiencia no se improvisa. Miguel terminó llamándome pasada la medianoche, suplicando por una reunión. Lo recibí al día siguiente, agotado, con ojeras profundas y un traje arrugado. Me ofreció más dinero, autonomía, un cargo superior. Quería que regresara como si nada. Le expliqué con calma que no sabía la magnitud del desastre que había provocado. Ni siquiera sabía que 2/3 de la eficiencia de la empresa dependían de relaciones que solo yo tenía. Y cuando en mitad de nuestra conversación recibió la llamada informándole que el centro de datos había colapsado, que los sistemas estaban muertos y que estaban ciegos operativamente por 72 horas, lo vi romperse. Por primera vez entendió que había destruido la empresa que yo había construido durante décadas. Le hice una oferta, 18,5 millones de pesos por una consultoría de emergencia de 30 días. Sin garantías. Era caro, sí. Era irónico, también. Era una oportunidad única, la misma que él me negó cuando me llamó Costo. Me pidió tiempo para consultarlo con el consejo. Le di hasta las 5 de la tarde de ese mismo día. No llamó. Ni a las 5, ni a las 6. Pero 2 horas después recibí una llamada muy distinta, la de FedEx Supply Chain. Querían ofrecerme un puesto como vicepresidente de operaciones. Un salario mejor, un presupuesto enorme, libertad para formar mi propio equipo. Me estaban dando lo que Continental nunca valoró, respeto. El día siguiente, mientras tomaba mi café, vi en el periódico un titular devastador. Logística Continental enfrentaba colapso operacional y riesgo de bancarrota. El artículo mencionaba pérdidas enormes, contratos cancelados, caos interno y sospechas de fraude. Miguel finalmente llamó. Habían aprobado mi tarifa. Me necesitaban urgentemente. Pero ya era tarde. Le informé que aceptaría el puesto en FedEx. Le dije que uno debe cosechar lo que siembra. Miguel trató de explicarme, de justificar. Pero ya no era mi guerra. Y así como él colgó sin remordimientos el día que me despidió, yo colgué sin culpa cuando le expliqué que tomaría a varios de mis antiguos empleados para formar un equipo élite, en mi nueva empresa. Continental se declaró en bancarrota meses después. Se supo que Miguel había inflado métricas y engañado inversionistas. Lo despidieron con deshonra. Perdió su reputación. Su carrera quedó marcada para siempre. Yo, en cambio, crecí más. Construí un equipo sólido en FedEx, combinando talento joven con experiencia veterana. Recuperamos contratos que Continental había perdido y cerramos otros que nunca pudieron manejar. Mi trabajo fue reconocido en la industria. Me invitaron a conferencias. Me pidieron asesorías. Y, lo más irónico de todo, la startup que desarrolló el sistema de IA que supuestamente reemplazaría mi trabajo, también se declaró en bancarrota. Su algoritmo solo funcionaba en papel, no en la vida real. A veces la vida no necesita que uno busque venganza. La venganza ocurre sola, cuando cada quien recibe lo que merece. Mientras los arrogantes se caen por sus propias decisiones, quienes conocen su valor siguen creciendo, avanzando y demostrando que la experiencia, lejos de ser un lastre, es la base sobre la que se construyen las grandes empresas. Yo nunca quise destruir Continental. Solo quería ser tratado con respeto. Ellos eligieron lo contrario. Y ese fue su verdadero error.